¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Vide y estas son las clases abiertas del taller literario DB. Este es el primer video de la clase de personajes. Personajes es una temática muy importante para el taller, por eso vamos a hacer pequeños videos de entre 10 y 15 minutos donde se van a desarrollar diferentes temáticas de personajes. Esta primera clase vamos a hacer un prólogo, ¿sí? Para que vean más o menos desde qué punto de vista vamos a trabajar y analizar los personajes. Entonces, para el taller, ¿sí? Se considera que todas las historias están escritas, lo que diferencia de una historia de otra historia van a ser los personajes. Entonces, por ejemplo, tenemos esta historia súper antigua, que es la del Rey Mono, que es una historia de origen chino, de la que se hicieron miles de series, de películas, de mangas, de manguas, de todo. Todo. Hay de todo con este personaje del Rey Mono. Pero lo que todos conocemos, ya sea los que crecimos con esta serie, como los que tenemos hijos, nietos, bisnietos, es esta serie que nunca deja de transmitirse, que es Dragon Ball. En esta serie, Dragon Ball, que trata la historia del Rey Mono, el protagonista empieza siendo un chico, un nene, y se convierte en adolescente y después en adulto. Se presentan conflictos familiares, ¿sí? Entonces tiene su crecimiento biológico, tiene también una evolución, además de que crece. Si bien el personaje mucho su personalidad no la cambia, pero el personaje se enamora, se casa con una chica, con esta chica tienen 2 hijos, él es un padre bastante indulgente, mientras que ella es una madre sobreprotectora y sobreexigente, que le exige al hijo que estudie, lo lleva a la escuela, lo obliga a ir a la escuela, porque mucho el padre, como dice, bueno, no es tan importante, la madre sí lo obliga. El hijo mayor de la familia decide que quiere dejar la pelea, deja la pelea, va a la universidad, se casa, tiene hijos y ejerce, mientras que el hijo menor, que es más joven, todavía quiere pelear. Entonces, estos personajes tienen cierto movimiento, tienen cierta evolución, no es, digamos, la historia en sí, digo, toda historia está contada porque la historia en sí es: aparece villano, combate villano, le ganan a villano. No hay más que eso. Hay algunos conflictos en el medio, pero no más que eso. Sin embargo, los personajes tienen una evolución, tienen una personalidad, tienen ciertas cosas. De hecho, todos los personajes no son iguales. Hay otros personajes que entran en la serie siendo villanos, se vuelven buenos. Al ser buenos, al volverse buenos, cambian su forma de ser, su personalidad. Y otros se vuelven buenos, pero no cambian ni su forma de ser ni su personalidad. Hay variedad en los personajes. Hay un montón de personajes. Yo tengo el librito con todos los personajes así gordo, con todos los personajes y una biografía del personaje. Hay un montón de personajes y cada personaje tiene algo diferente. Cada personaje es particular. Entonces, sí, es una historia para chicos, pero toda historia que tiene éxito por sus personajes, y eso es a lo que queremos resaltar. Después, por ejemplo, uno de los personajes entra siendo el malo, siendo el villano, y se termina quedando con los buenos, que no cambia su carácter ni su forma de ser. En un momento el personaje se ve a sí mismo y dice: espera, yo antes mataba gente, yo antes era malo, yo destruía planetas, y ahora me estoy preocupando porque mi hija y mi mujer y mi hijo estén bien. Yo no soy este. El personaje entra en conflicto consigo mismo, el personaje se discute y se pelea consigo mismo y termina siendo un desastre porque se alía con los malos, después se arrepiente, un montón de cosas. O sea, esta serie para chicos, esta serie infantil tiene crecimiento biológico de los personajes, movimiento de los personajes, variedad de personajes, conflictos entre los personajes. Hay personajes que no es que todos los personajes se llevan igual, hay personajes que se llevan, otros que no se llevan, hay personajes que dicen este es un idiota y otro que dice bueno, él es así, déjalo ser. Hay movimiento y un montón de cosas. Entonces yo lo pongo de ejemplo a Dragon Ball, más que nada porque es una serie que creo que todos conocemos y a la que todos tenemos acceso, ¿sí? Entonces a eso me refiero con que los personajes tienen movimiento, se mueven, van, vienen. Ahora, ¿qué pasa? Nuestros personajes, yo siempre digo que los personajes son como pequeñas personitas, porque no son como personas, son como pequeñas personitas, y a la vez son como hijos. Son como pequeñas personitas porque el personaje inevitablemente sale de una cabeza, así que tiene una personalidad, un punto de vista. A veces los personajes varían y no. Pero el personaje tiene un punto de vista, una personalidad, ¿sí? Y una ideología.
Al personaje nosotros lo lanzamos a este mundo que creamos para él, más o menos ficticio, que creamos para él, y el personaje va a actuar de diferentes formas en diferentes situaciones, ¿sí? Eso es así porque el personaje, digamos, si el personaje es orgulloso y si el personaje es malo, no va a actuar de la misma forma entre su grupo de amigos, que entre su grupo de enemigos, que entre su grupo familiar. ¿Sí? Inevitablemente algo va a cambiar. Es muy difícil que el personaje no cambie, que el personaje, digamos, no tenga un avance y una evolución. Por eso relájense, no es difícil. Ahora, sí pasa eso. ¿Y cuándo? Cuando no tomamos en cuenta que el personaje es como nuestro hijo. Sobre este personaje que creamos, lo creamos. Le damos una personalidad, una ideología, ¿sí? Y además decidimos cómo va a ser su vida, de acá hasta que termine la historia. Hay cosas con las que no tomamos en cuenta, como nuevos personajes que se nos ocurran, situaciones nuevas, y que el personaje no va a hacer lo mismo frente a amigos, compañeros, enemigos, ¿sí? Familia, todo. Son situaciones que inevitablemente es diferente, con quien confía, en quien no confía. No va a ser lo mismo si confía más en un personaje que en otro. A veces nuestros personajes tienen piel entre ellos. A veces pasa que uno dice, bueno, este personaje va a ser pareja de este. Y no hay piel. Y uno dice, pero para, yo te creé, yo te hice. ¿Por qué no hay piel? Porque no hay piel. Podemos repensarlo y podemos hacer un análisis psicológico de por qué no. No importa, no hay piel. Entonces hay que cambiarlo. Esa pareja no va. ¿Sí? Entonces, son como pequeñas personitas por todo esto, pero a la vez, al ser como nuestros hijos, nosotros creemos que tenemos el control sobre esos personajes y ahí es donde aparece el problema. Cuando forzamos al personaje o cuando por miedo llevamos al personaje hacia algo que no es. A veces uno dice, por ejemplo, a mí me pasa en la novela de Nave, hice un personaje de una personalidad bastante... Voy a usar la palabra machista, pero no estoy muy de acuerdo. Como un personaje que es despectivo, ¿sí? Quienes leyeron la novela lo consideran machista porque es despectivo con su esposa y un poco con la hija, ¿sí? Pero en realidad el personaje es despectivo con todos por igual. Lo que pasa es que son con los primeros personajes que choca. Entonces yo dije, esto no va a gustar, ¿sí? Y esto va a generar que me rechacen al personaje, por lo tanto a la novela. ¡No! Como la historia es cómo el personaje escapa de la muerte, todos los lectores estaban así viendo a ver dónde el personaje la pasaba mal. Porque, ¿qué pasa? Me caes tan mal, Bilks. Tan mal. Sos tan machista y tan desagradable que quiero ver dónde mierda la pasás mal. Y empezaron a leer, a ver dónde el personaje la pasaba mal. Entonces, ¿y dónde aparecía otro personaje con carácter más fuerte? Cuando aparece Alexander, que lo derriba, los lectores estaban, ¡ay, me encantó! Porque le cerró la boca y le dijo, tomá, te cabió Bill. Entonces yo dije, bueno, no van a leer la novela porque les va a desagradar, más porque al principio, como contra quien se enfrenta es su esposa, uno dice, ay, este es machista. Entonces, después uno ve que en realidad no es machista, sino que es jodido porque se enfrenta con las mujeres, con los niños, con los otros hombres por igual. Es jodido nada más. Entonces dije, va a caer mal. Y todo lo contrario, generó toda una cosa de quiero saber dónde la pasás mal, que se enganchaban con la novela. Después se enganchaban con otras cosas, por suerte. Pero bueno, cuando uno siente que el personaje tiene que ser así, tiene que ser así. ¿Sí? Después vamos a ver, a medida que avanzan las clases, vamos a ir desarrollando otros personajes de la novela, como incluso personajes que en otra novela funcionaron muy bien, hoy en la época en la que estamos pasando no funcionan para nada bien y pueden llegar hasta ser peligrosos. Pero si tu cabeza te dice que tenés que escribir que tu personaje tiene que ser así, es porque tiene que ser así. Hay, por ejemplo, una historia que estoy siguiendo, que es de un personaje. Ya de por sí la historia llamó la atención porque son dos hombres y uno de los hombres se embaraza. Es así de loca. Entonces, ¡ay! Morbo. Pero ¿qué pasa? En un momento cuando este personaje hombre se embaraza, abandona al hijo y se va. En un momento la autora dijo que tuvo miedo porque el que un personaje protagonista abandone a su hijo y se lo deje, tomar, cuídalo vos, yo me voy, generó como que, ay,
no, qué horror, qué va a pasar y quién va a querer un protagonista que abandona a su hijo. Generó un fanatismo, pero un fanatismo doblegó a los fanáticos. ¿Pero por qué? Porque uno dice, sí, bueno, no quiero que mi protagonista sea malo, porque va a generar que la gente lo rechace. A veces genera todo lo contrario, es esa cosa de, a ver, si hacemos un protagonista bueno, ya sabemos qué va a pasar. Si hacemos un protagonista bueno que de repente hace algo malo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Entienden? Es esa cosa. Es lo mismo que Juego de Tronos. Juego de Tronos, la primera temporada o el primer libro lo que hace, creo que es el primer libro. La primera temporada de la serie mata al protagonista. Y entonces uno dice, ¡fua! Algo imprevisto. Pudo haber salido mal. Pará, mataste al protagonista, no me gusta. No, chau, porque además era un protagonista con mucha presencia, un protagonista muy querido, era un personaje muy querido. El que lo mates puede hacer que la gente diga, chau, no sigo la serie. No, generó una ola de fanatismo y una ola de, digamos, lo que generó ese recurso, que es un recurso, fue el, y ahora no sé qué va a pasar, porque si matás al protagonista, entonces ningún personaje está seguro. Entonces vos estás así viendo qué es lo que la gente dice, quiero saber quién muere ahora. Yo me acuerdo que yo estaba siguiendo la serie, se me ocurrió comprarle los libros a mi abuela, porque a mi abuela le gusta leer mucho, entonces dije, estos libros tienen mucha seguidilla. Entonces le cometí el error de comprarle los libros a mi abuela. Entonces yo estaba viendo la serie así, ¿quién va a morir ahora? Mi abuela se sienta, ay, ¿qué este es Dani? No sé qué, sí, estoy viendo la serie Juego de Tronos. Ah, ¿y ese quién es? Ese es tal, ese muere así. Bueno, listo. ¿Y ese quién es? Ese está. Pero ese muere. Así, me la cago. Todo. Dije, no, pará, nunca más te compró un libro. Se compró todos los libros, se leyó todo Juego de Tronos, todo Juego de Tronos. Ya está, no pude seguir viendo la serie porque ya sabía quién moría y quién no moría. Y perdió la gracia. Entonces, a veces uno dice, acá la voy a cagar. No. Arriésguense, si no lo intentan no lo sabe. Es lo mismo que me pasa en la novela de Nave cuando asesina a la nena. Entonces, cuando Hugen es asesinada dije, la gente va a hacer, chau, no me gusta, no con los chicos, no, porque los chicos son tabú. Todo lo contrario, generó justamente este mismo efecto, fue el mismo recurso el que usé, el matar a un personaje que generalmente no se mata. Entonces ahora todos están, no sé quién va a morir. O sea, si ese personaje fue capaz de asesinar a una nena, no tiene drama con nada. ¿Sí? Después se explica, después todo se... Así que bueno, nos vamos a estar viendo en noviembre haciendo pequeñas clases. Vamos a subir una a la semana de pequeñas clases de entre 10 y 15 minutos para desarrollar esta temática de personajes. Recuerden ya que en diciembre hacemos una pequeña pausa de las clases, vamos a desarrollar diferentes temáticas más light y después en marzo retomamos con todo el taller. ¿Sí? Así también se les da a ustedes un tiempo para que puedan escribir, desarrollar y retomar la escritura. Un placer, súper ansiosa por las clases de noviembre. Nos estamos viendo, mi nombre es Daniela Vide.